Muy buenas a todos. Corresponde hoy hablar sobre el tema de cimentaciones profundas. Hemos visto que la cimentación superficial la podemos utilizar siempre y cuando cumplamos los dos estados límites impuestos por el reglamento. Hablamos del estado límite de servicio, es decir, controlar los asentamientos, y el estado límite último asociado a la resistencia al corte del suelo. Sin embargo, dependiendo de la magnitud de las cargas a transmitir y dependiendo de la estratigrafía del suelo, es posible que se incumpla uno o los dos estados límites. Y aún trasladando las cargas a mayor profundidad, vamos a tener una condición en donde, si seguimos avanzando en profundidad, y estamos hablando de relaciones de sobre mayores a 4, ya los trabajos de excavación van a generarnos unos costos adicionales debido a la necesidad de implementar unos elementos de contención para garantizar la estabilidad de las excavaciones. Es así como entonces, cuando los estratos que nos van a garantizar la estabilidad de las estructuras se encuentran a mayor profundidad, pasamos a la solución de tipo profundo, es decir, la cimentación superficial deja de ser una alternativa de solución. Cuando hablamos de cimentación profunda, hacemos referencia a los elementos estructurales que denominamos pilotes. Esos elementos estructurales son los encargados de transmitir las cargas a los estratos profundos. Nuevamente, debemos garantizar los dos estados límites, el estado límite de servicio y el estado límite último. Estos elementos estructurales son largos, delgados, son elementos tipo columna y los ponemos a trabajar en grupos. Al elemento que agrupa a un determinado número de pilotes se le denomina dado o cabezal. Se supone que el dado cabezal recibe la carga proveniente de una columna, de un muro o de varias columnas. Las cargas son tomadas por los cabezales y transferidas a los grupos de pilotes, y finalmente los pilotes terminan transfiriendo la carga al terreno de fundación. Los elementos estructurales pueden instalarse en el depósito, ya sea hincándolos, en este caso hablamos de elementos prefabricados, o puede instalarse perforando y luego fundiendo en concreto en el interior de la perforación. Son las dos alternativas principales que trabajamos a la hora de instalar los pilotes dentro del depósito. Entonces, cuando enfrentamos la propuesta de cimentación profunda, vamos a definir en primera instancia la forma como se van a instalar dichos pilotes en el depósito. Y son dos grupos principales: los hincados, que son elementos prefabricados, y los perforados y fundidos en el sitio. Cuando hablamos de pilotes hincados, estamos haciendo referencia a elementos que pueden ser de concreto, de acero, de madera, y que se llevan al sitio de la obra para luego instalarlos con ayuda de un martillo. El martillo impacta la cabeza del pilote y la energía transferida por el martillo hace que él penetre dentro del depósito. Este procedimiento tiene, por supuesto, las ventajas de conocer muy bien las características del pilote que estamos instalando, de controlar el proceso de fabricación del pilote, pero entre las mayores desventajas hace referencia a los altos niveles de ruido y de vibración generados por el hincamiento. Es así como en zonas urbanas se prefiere más bien el uso
de pilotes perforados y fundidos en el sitio. Pero vamos a tener obras en donde las estructuras más cercanas se encuentran lo suficientemente lejos como para no verse afectados desde el punto de vista de su servicio por la vibración y por el ruido. Y en ese caso, los pilotes hincados representan una alternativa atractiva. Como les dije, los pilotes pueden ser de madera, de acero o de concreto, ya dependiendo de las cargas a transferir al terreno de fundación. Así se selecciona el material y la sección y longitud del pilote que se va a trabajar. Independiente de el material con el que se construya o elabore el pilote, el procedimiento consiste en llevarlo al sitio para luego, a través de equipos especiales, levantarlo, llevarlo justo a la posición dentro del proyecto donde debe ser instalado. Se debe verificar la verticalidad de los mismos y luego, con ayuda del martillo, hacerlo penetrar poco a poco dentro del depósito. El hincamiento mismo se convierte en una prueba de carga para los pilotes. Aquí es importante tener presente que cuando se diseña estructuralmente el pilote, se debe tener en cuenta no solo las cargas de servicio transferidas por las estructuras, sino también las cargas generadas por el proceso de instalación del pilote. Y en muchos casos estas cargas son las que controlan el diseño estructural de los mismos. Les recomiendo ver los videos tanto para pilotes hincados como para pilotes perforados que van a encontrar dentro de la plataforma. Uno a uno, la idea es que revisen dichos videos y, por supuesto, realicen un resumen en lo que respecta al proceso de colocación o instalación de dichos pilotes dentro del depósito. El otro tipo de pilotes son los pilotes perforados y fundidos en el sitio, y se pueden realizar utilizando barrenas cortas, que pueden ser helicoidales o tipo balde. Son barrenas que cortan el material, son barrenas rotatorias, y las helicoidales se utilizan en terrenos finos donde la cohesión existente en el terreno permite que el material se adhiera a las aspas del barreno y que luego, al sacar la superficie del barreno, podamos remover el material. En la medida en que vamos avanzando en profundidad, va quedando la perforación definida. El barreno tipo balde se utiliza en materiales granulares. Debido a la carencia de la cohesión, si utilizamos los barrenos helicoidales, el material no tiene la capacidad de adherirse a las aspas y no vamos a poder conformar la perforación. Por supuesto, en el caso de los materiales granulares, los mayores inconvenientes vamos a tenerlos en garantizar la estabilidad de las perforaciones, es decir, garantizar la estabilidad de las paredes de la perforación. Y por eso se utilizan lodos de perforación para ayudarnos a mantener dicha estabilidad, y en otros casos se utiliza camisas de acero previamente instaladas para garantizar la estabilidad de las perforaciones. Dicha camisa puede quedar permanente dentro del depósito o puede retirarse luego de la fundida en concreto. En algunos casos, para aprovechar la capacidad de carga por punta en los pilotes, se amplía la dimensión de la punta. Y estamos hablando de pilotes con una punta tipo pata de elefante o campana. Este es el caso donde la
mayor capacidad de carga se desarrolla a través de la punta del pilote y no es necesario entonces desarrollar capacidad por fricción y por lo tanto podemos disminuir la sección transversal del pilote en la zona donde no se va a desarrollar capacidad de carga. Para eso se utilizan estas herramientas en donde son unas aletas desplegables en donde una vez llegada a la profundidad se despliegan y por la rotación se le da la forma de pata de elefante o de campana al extremo o punta del pilote. Las máquinas utilizadas para perforar son o van a tener diferentes capacidades en lo que respecta al torque para cortar el material, en lo que respecta a la profundidad de los pilotes y en lo que respecta al diámetro de los pilotes. Es así como podemos tener máquinas que pueden lograr perforar unos 50, 55, 60 metros y trabajar diámetros que pueden llegar a ser de 2, 3 metros. Otras máquinas con menor capacidad vamos a manejar profundidades de hasta 15, 20 metros y diámetros que pueden alcanzar como máximo unos 40, 45, 50 centímetros dependiendo de la capacidad de corte o torque de la máquina. Los invito entonces a ver los videos relacionados con los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Cada uno de ellos tiene información importante y nuevamente deben relacionar un procedimiento en lo que respecta al proceso constructivo de pilotes perforados y fundidos en el sitio. De manera general, podemos explicar que en el caso de los suelos cohesivos, gracias a la capacidad de adherencia en las aspas y gracias a la estabilidad que la cohesión ofrece, la perforación puede quedar definida con seguridad en la medida en que vamos retirando el material. Y una vez alcanzamos la profundidad asociada a la longitud del pilote, procedemos a colocar el refuerzo para luego llevar el concreto al interior de la perforación. Y esto lo hacemos ayudándonos con una tubería que se denomina tubería Tremie. Es una tubería de diámetro reducido que nos permite disminuir la velocidad de caída del concreto y así evitar la segregación. Recordemos que el concreto no podemos dejarlo caer de alturas mayores a 1 metro, 1,20 m. Y en este caso que estamos trabajando profundidades mayores a los 5 metros, se requiere de esta tubería para poder garantizar el control de la velocidad de caída y así lograr impedir la segregación del concreto. La tubería debe quedar embebida dentro del concreto por lo menos 1,5 m, 2 metros, para evitar de que el concreto logre mezclarse con partículas del sitio que pueden desprenderse de las paredes de la excavación. En la medida en que el concreto se va inyectando en la perforación, se van retirando los tubos hasta que se alcanza la superficie y se interrumpe la inyección de concreto cuando ya observamos que sale concreto limpio en la superficie. Es importante tener presente que luego de fundido un pilote tenemos que esperar que el concreto adquiera resistencia para luego sí proceder a realizar trabajos cerca al pilote, porque las vibraciones pueden generar efectos sobre la resistencia del concreto, dado que se pueden romper enlaces previamente creados. En el caso de los materiales granulares, es necesario utilizar o los lodos de perforación o las camisas de acero para garantizar la estabilidad. Y sobre todo cuando tenemos presencia de nivel freático, porque el agua al tratar de ingresar genera un flujo que logra la inestabilidad mucho más rápido de las paredes
Y para controlar esa inestabilidad se propone el uso de unos lodos de perforación que generan presiones en las paredes de la perforación e impiden la entrada del agua a la perforación. Por supuesto, el tipo de herramienta para perforar cambia, ahora es una herramienta tipo balde, y en la medida en que se avanza en profundidad es necesario inyectar lodo. El lodo siempre debe estar en la superficie, el nivel del lodo. Luego que se alcanza la profundidad asociada a la longitud del pilote, se introduce el refuerzo, se instala la tubería tremie y nuevamente, en la medida en que se inyecta el concreto, gracias a que la densidad del concreto es mayor a la densidad del lodo, el lodo es desalojado de la perforación y es importante garantizar que en esta zona donde el lodo está en contacto con el concreto, esa mezcla finalmente salga y no haga parte estructural del pilote. De esa manera se trabajan los pilotes perforados y fundidos en el sitio. En este caso, utilizando los de perforación, en este caso se propone el uso de bentonita. El otro sistema utilizado para perforar y fundir en el sitio es a través de las barrenas de hélice continua. Estas barrenas se introducen completamente dentro del depósito y luego se inyecta el concreto a través de una tubería central que tiene el barreno. Economical and environmentally friendly. It is suited for most structures. The use of compressed air through the augers allows penetration into hard grounds, usually not associated with CFA piling. Upon reaching the desired depth, the concreting process is commenced. This is controlled through the same electronically monitored system. The augers are pulled out whilst monitoring the electronic system to ensure quality. Open board piles, the reinforcement cage is installed after the pile has been concreted. A cage is lowered into the concrete pile with the assistance of a hydraulic vibrator. Una ventaja de este tipo de solución representa el hecho que se pueden trabajar pilotes inclinados. Estamos hablando dentro del grupo de los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Y el proceso consiste en introducir dicha barrena dentro del depósito y una vez en su interior inyectar concreto a través de la manguera. El concreto baja por la tubería central y en la medida en que el barreno se va extrayendo del depósito se va inyectando concreto dentro del espacio dejado. Una vez la perforación se llena completamente en concreto, se introduce el refuerzo. Una de las limitantes de este tipo de
de procedimiento hace referencia a las longitudes de los barrenos que se tengan disponibles por la empresa y los diámetros que por lo general se consiguen en la práctica como máximo de unos 85 centímetros, pero ya las empresas que fabrican este tipo de máquinas proponen o ponen a disposición de las empresas barrenos que pueden alcanzar diámetros de 1 metro, metro 20, metro 50 hasta 2 metros de diámetro. Por supuesto, esto va a requerir una mayor potencia en la máquina y por supuesto los costos de las máquinas van a ser mucho mayores. Cuando en un proyecto se va a proponer el tipo de solución profunda, ya sea hincada o perforada, se deben tener presente los equipos que se tienen disponibles en la zona o en la región, porque en la medida en que tengamos que traer de mucho más lejos los equipos, pues los costos de instalación de los pilotes van a ir aumentando. Entonces es importante tener presente a la hora de escoger el sistema, por un lado, los efectos que puede tener la vibración, el ruido en las estructuras aledañas, el servicio de las estructuras aledañas, pero también debemos tener presente la disponibilidad de los equipos en la zona para realizar dichos trabajos. Yo les recomiendo que en la introducción al capítulo de pilotes, en el texto de la Brajadás, ahí se encuentran un resumen de las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas para que ustedes entiendan o relacionen las limitaciones que se pueden presentar en los proyectos versus la solución que se debe plantear en función de dichas limitantes. Definida la forma como se van a instalar los pilotes dentro del depósito, tenemos que entrar a la evaluación de la capacidad de carga de dichos pilotes. Y la capacidad de carga estará en función, en primera instancia, de la forma como es instalado el pilote. Luego vamos a tener en cuenta aspectos como la longitud, la diámetro del pilote y por supuesto las características geotécnicas de los terrenos que rodean el pilote. Es así como cuando hablamos de capacidad de carga, dividimos la capacidad en dos partes. Lo que se puede desarrollar a través de la punta del pilote, y en este caso hacemos referencia a pilotes que se apoyan en estratos duros o roca. Hacemos referencia a lo que el pilote puede aportar por fricción, la fricción que se desarrolla entre el cuerpo del pilote y el suelo que rodea el cuerpo del pilote, para finalmente tener una expresión en función de las dos capacidades. Es decir, podemos tener casos donde el pilote desarrolle capacidad de carga tanto por punta como por fricción. Para que se desarrolle la capacidad por fricción es importante un movimiento relativo entre el pilote y el suelo. Y se habla de que ese desplazamiento relativo debe ser del orden de 0.5 a 2% del diámetro del pilote. Por lo general hacemos referencia a un desplazamiento que está entre 5 y 10 milímetros. Para que se desarrolle la capacidad de carga por punta, estamos hablando de un desplazamiento de la punta del pilote del orden del 5 al 10% del diámetro del pilote, en el caso de pilotes hincados, y más del 10% del diámetro del pilote en el caso de pilotes perforados. Entonces es importante tener presente que dependiendo de las propiedades geotécnicas, dependiendo de las propiedades geométricas del pilote, así tenemos que establecer entonces si el pilote solo está trabajando por punta, si solo trabaja por fricción o si realmente podemos tener un aporte tanto por punta como por fricción en la capacidad de carga del pilote.
Hasta aquí este primer video. Les recomiendo ver detenidamente los videos complementarios y realizar la lectura del capítulo de pilotes del texto de la Baraja Das. Nos vemos en el próximo video.